con nuestra segunda exposición, que a mi juicio es bastante más importante que la primera. No sé los que van a aguantar hasta el final, pero en cualquiera de los casos es mucho más importante que la primera, porque es la sabiduría en la enseñanza de Jesús. En primer lugar, y esto es algo que no debería decirlo, pero lo tengo que repetir porque hay gente que parece que lo ignora, el único personaje que aparece en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis que es normativo es Jesús. Hay gente que de pronto para defender cualquier cosa recurre a cualquier personaje. Por supuesto, la Biblia tiene infinidad de enseñanzas relacionadas con otros personajes, pero el único personaje normativo es Jesús. Ni siquiera Pablo es un personaje normativo en la Biblia, solo lo es Jesús. De manera que si uno decide que de pronto Jacob es un personaje normativo, sin duda Jacob tiene enseñanzas interesantes, sobre todo de lo que no hay que hacer, pero debería recordar que el personaje normativo era polígamo y supongo que nadie considerará que la poligamia es una norma de conducta aceptable en la actualidad. Abraham es un personaje cuya vida contiene muchas enseñanzas y en este caso más positivas que negativas, pero Abraham tuvo un hijo con la criada y supongo que nadie pensará que es lícito tener un hijo con la criada porque lo tuvo Abraham. Y podría repetir David, Salomón y muchos otros personajes ilustres. El único personaje que es normativo para nuestra vida es Jesús, y lo es, entre otras razones, aparte de por ser el Hijo de Dios y Dios encarnado, porque Jesús es la sabiduría de Dios. Lo que hemos visto esta mañana en el Antiguo Testamento, que evidentemente es aplicable y es enormemente importante para nosotros, sin embargo, son solo pequeños flash, pequeños adelantos de luz de lo que va a ser la sabiduría que es Cristo. Si me acompañan a la primera carta a los Corintios, y versículos del 18 en adelante, aparecen unas afirmaciones de Pablo que hacen bueno ese principio teológico que dicen que cuando Dios quiere que entres en una verdad te deja la llave en la puerta. Esto suele suceder en las cartas de Pablo. En los primeros versículos ya te da claves de lo que va a ser la carta y aquí sucede igual. Y dice así en 1 Corintios capítulo 1, y versículo del 18 en adelante. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo único
Lo único que es normativo al 100% para todos nosotros es Jesús, su vida y su enseñanza. Podemos aprender de Salomón, pero no es normativo. A Salomón lo extraviaron al final de su vida las mujeres paganas. Podemos aprender muchas cosas de David, pero no es normativo. David no tuvo ningún problema en asesinar a una persona para cubrir un grave pecado de adulterio. Podemos tener como normativo a Jesús, pero no lo es Abraham, aunque aprendamos de él, ni Isaac, ni Jacob. Lo único que es normativo, lo único que es la sabiduría de Dios es Jesús. Y precisamente por eso la revelación del Nuevo Testamento es definitiva, como no lo era la del Antiguo Testamento, y sobre todo no solo es definitiva, sino que además tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento el que nos da la interpretación correcta del Antiguo Testamento. No es una mala interpretación del Antiguo Testamento el que nos hace interpretar bien el Nuevo Testamento, aunque por desgracia sea muy común en estos días. Voy a examinar 7 puntos de la sabiduría de Jesús y cómo aplican en nuestra vida. Como ya les he dicho que son 7, a medida que vayan pasando ustedes se van sintiendo más aliviados porque nos acercamos al final. Primer punto, el sentido real de la vida. Y esto es esencial para vivir de una manera sabia, saber cuál es el sentido real de la vida. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo está muy bien colocado como el primer libro del Nuevo Testamento y también como el primero de los Evangelios, porque es un evangelio dirigido de manera específica a judíos para que comprendan que el Mesías y el Hijo de Dios es precisamente Jesús. Y por eso el Evangelio de Mateo, a diferencia de Marcos, por ejemplo, o de otros libros, es un evangelio que comienza haciendo referencia al hecho de que Jesús es hijo de Abraham y es hijo de David, y menciona una genealogía que a los gentiles nos importa un pimiento, pero que era muy importante para los judíos. Y en ese sentido es un evangelio judío. No solo eso. Voy a intentar no enrollarme mucho en esto porque puede ser peligroso. El Evangelio de Mateo contiene 5 grandes discursos de Jesús que son paralelos a los 5 libros de Moisés. Y por supuesto Mateo lo ha hecho con toda la intención. El primer discurso de Jesús en Mateo es el Sermón del Monte, capítulos del 5 al 7, que es un paralelo al Génesis. En Génesis, Moisés nos habla del origen del mundo, del origen del pueblo de Israel, del origen de la salvación, etc. En el Sermón del Monte aparece lo que tiene que ser el origen de la vida cristiana. Yo sé que mucha gente piensa que el Sermón del Monte es para cuando tengas 50 años de creyente. No es. La enseñanza de Jesús no es lo que aparece en Mateo. El creyente empieza ya, ahora mismo, viviendo de acuerdo al Sermón del Monte, intentando vivir de acuerdo al Sermón del Monte, porque eso es el Génesis. El segundo libro de Moisés es el Éxodo. No es casual que el segundo gran discurso de Jesús en Mateo 10 sea la salida de los apóstoles precisamente para ganar la tierra predicando. De la misma manera que el Éxodo es el libro de la salida de Israel, de la esclavitud de Egipto, para conquistar la tierra. Y así podría seguir mostrando los paralelos, pero si empiezo con eso me voy a desviar demasiado. El Evangelio de Mateo es un evangelio profundamente judío, es el que más cita del Antiguo Testamento y además hay continuos paralelos con el Antiguo Testamento. Lamentablemente la gente no suele conocer el Antiguo Testamento y se le pierde todo eso. Vamos al Sermón del Monte. Como el Sermón del Monte, capítulos del 5 al 7, inicia lo que es la vida cristiana, es muy interesante cómo empieza. Por ejemplo, empieza diciendo que aquellos que seguimos a Jesús somos bienaventurados, dichosos, felices, lo cual es chocante. Porque además dice por qué lo somos,
Por ejemplo, lo somos porque lloramos. Lo somos porque hablan mal de nosotros. Lo somos porque nos calumnian y nos persiguen por causa de Jesús. Pero Jesús explica por qué. Y dice, bueno, vosotros realmente sois dichosos porque lloráis, pero es que sois los únicos que van a recibir consolación en toda la historia de la humanidad. Vosotros es verdad que os calumnian y hablan mal injustamente de vosotros, pero es porque me tenéis a mí como maestro y me seguís así, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que os sobran las razones para sentiros felices, incluso cuando os calumnian e incluso cuando os persiguen. Es más, cuando sois hacedores de paz y os critican, estáis mostrando que sois hijos del carácter de Dios. Es muy importante, pero no me voy a detener en esto. Jesús muestra a continuación que lo que define a los creyentes es el hecho de que son sal y luz. Si quieres saber realmente si estás siguiendo a Jesús, tienes que preguntarte si eres sal y luz, pero finalmente llegamos a este primer punto de sabiduría en el que Jesús deja de manifiesto cuál es el sentido de la vida. Y empieza en Mateo capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 19 en adelante. Y dice así, Mateo 6 del 19 en adelante. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a quedarnos aquí de momento. Vean el panorama con el que empieza hablando Jesús. Versículo 19. ¿Quieres vivir sabiamente? No te hagas tesoros en este mundo. Los tesoros en este mundo no son seguros. Por supuesto que hay gente que te los puede robar. Por supuesto que en un momento determinado un desastre que suceda puede acabar con tu tesoro. Por supuesto que tu tesoro en un momento determinado puede desaparecer en una oleada de inmensa prosperidad. En el año 29, este país era el más próspero del mundo, estaba acabando una década que se llamaba la década de los felices 20, y en un momento determinado, en lo que llaman el Viernes Negro de 1929, la bolsa quebró. Y la gente que tenía dinero en la bolsa se quedó sin nada. Y en todo este país hubo gente que se lanzó desde las ventanas de los rascacielos porque de ser millonarios se habían convertido en seres económicamente miserables. No hay un valor seguro, ninguno. Y no necesariamente te lo tiene que robar una persona que entra a robar en tu casa o que hace un agujero en la pared y se lo lleva. Basta que haya una crisis económica y se acabó. De manera que, primera cuestión, no pongáis, si queréis ser sabios,
vuestra vida en las cosas materiales porque son mucho más inseguras de lo que vosotros pensáis. Es más, es posible que lo penséis y no queráis pensarlo porque os ponéis muy nerviosos, pero son inseguras. Si realmente estáis pensando en tener un capital seguro, el único que hay es aquel que vayáis juntando con la obediencia al Señor en el cielo. Punto final. Primera cuestión. Esa es una cuestión que tenéis que tener clara. Segunda, tened en cuenta que tal y como miréis las cosas, esas cosas van a influir en vuestra vida. Si la manera en que miráis las cosas es una manera limpia, es una manera sabia, es una manera sensata, vais a actuar de manera limpia, sabia y sensata. Pero si la forma en que miráis está oscurecida por el dinero, por la codicia, por la preocupación material, no vais a ver bien. Y si aquello con lo que tenéis que ver está cegado, no vais a ver nada absolutamente. De manera que esta es una cuestión muy importante. Primero, no deis importancia a lo que no lo tiene y además es mucho más inseguro de lo que pensáis. Segundo, mantener la vista limpia frente a la codicia. Porque si efectivamente no la mantenéis limpia, si lo que tiene que daros luz y luminosidad está cegado, estáis perdidos, estáis a ciegas. Tercero, no penséis que se puede llegar a un arreglo entre Dios y el dinero. Nadie puede servir a dos señores, en lo que sea. Y si sirves a dos señores, acabas al final sirviendo más a uno que al otro. No se puede mantener una doble lealtad. Si realmente la situación a la que llegáis es la de que servís al dinero, no podréis servir a Dios. Es absolutamente incompatible, porque no se puede servir a dos señores. Y en ese momento Jesús entra en otra situación tremenda, porque seguramente estaba viendo la cara que se le ponía a la gente y efectivamente continúa de otra manera, ¿no? La gente de pronto oye que lo que tiene no es seguro. ¿Qué me está diciendo? Además, como estés mirando a través del dinero no vas a ver bien. Y además no puedes servir a Dios y al dinero. Una bolsa de papel que estoy empezando a hiperventilar. Y Jesús en ese momento dice algo tremendo. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Literalmente habría que traducir esto, por lo tanto, os digo, no os dejéis atrapar por la ansiedad. Yo sé que después de escuchar todo esto, estáis con los nervios de punta, porque lo que se supone que me tiene que dar seguridad no me la da. No es seguro, me engañan. Me acuerdo en cierta ocasión, al poco de venir a vivir aquí hace casi 12 años, que me citó una empleada de uno de los bancos donde yo tenía una cuenta y tenía mucho interés en asesorarme, ofrecerme unos productos. Y todo lo que me iba ofreciendo era para endeudarme. Y yo le iba diciendo que no a todo. Y ya llegó un momento, como la pobre mujer llevaba media hora hablando, a mí me daba pena que perdiera el tiempo conmigo, que le dije, mire, no me ofrezca más cosas, de verdad, es que no estoy interesado. Cuando yo quiero comprar algo, si acaso ahorro y lo compro, pero yo nunca me endeudo. Y entonces la mujer se queda parada un momento y dice, usted no se imagina cuánta sabiduría hay en lo que usted dice y cuánto dolor se evitaría la gente si hiciera como usted. Y de pronto se vuelve a parar y dice, claro, que yo entonces no tendría trabajo. Hay que reconocer que la mujer era totalmente sincera. Bueno, esto no vale, pero sirve por lo menos para que esa mujer tenga trabajo y para que el banco engañe a los que no son muy sabios. No podéis servir a Dios y al dinero, no os ceguéis, porque si os cegáis vais por la vida ciegos. Y Jesús dice, por tanto, porque se da cuenta de lo que hay, no os dejéis atrapar por la ansiedad.
¿Cómo no nos vamos a dejar atrapar por la ansiedad, Jesús, si nos estás diciendo que lo que estamos acumulando, en cualquier momento hay un quiebre de la bolsa, no le gusta a los poderes del mundo el presidente que hay en los Estados Unidos, yo que sé, cualquier cosa, y nos quedamos sin nada? ¿Pero cómo no nos vamos a dejar atrapar por la ansiedad si la manera en que hemos visto las cosas siempre ahora dices que es que vamos ciegos por la vida? ¿Pero cómo no nos vamos a dejar atrapar por la ansiedad si mira que es bonito que te digan que si sigues al Señor te va a llenar la cuenta del banco y tú ahora dices que no se puede servir al dinero y a Dios al mismo tiempo? ¿Pero cómo no voy a estar ansioso? Y Jesús dice, no os dejéis llevar por la ansiedad, por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, porque vuestra vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Y eso cómo lo sabes tú, Jesús? Y Jesús dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo. Esto es más importante de lo que parece, ¿eh? Alguno piensa que esto es algo agrícola, pastoril, en fin. Lo que dice Jesús es tremendo. Mira, en esta vida te llevan empujones a todas partes. Tú pones el televisor y te están vendiendo todo, ¿eh? Un remedio contra los hemorroides, cómo pasar las vacaciones, todo, un seguro, una conexión más barata a Internet. Te están empujando desde que te despiertas por la mañana hasta que te metes en la cama por la noche, y es posible que cuando te metas en la cama todavía sientes cómo te empujan. No les hagas caso, detente. Detente un momento y vamos a mirar los pájaros. Oye, Jesús, no es por nada, pero yo tengo cosas más importantes que hacer que esta tontería de ponerme a ver los pájaros. No, detente y mira los pájaros. Párate. No dejes que te sigan empujando continuamente, que no tienes tiempo para pensar, porque te llevan empujones a todos los sitios. No, detente. Ahora mira los pájaros. ¿A ti esos pájaros te parece que son más importantes que tú? ¿O te parece que cualquiera de esos pájaros es menos importante que tú? Bueno, pues así visto, aunque el pájaro sea muy bonito y tal, hombre, yo creo que valgo más que un pájaro. Correcto. Si Dios viste y alimenta a esos pájaros que valen lo que valen, ¿qué te hace pensar que no te va a alimentar y que no te va a vestir a ti? Sé que te vas a poner nervioso, pero detente otro momento a observar lo que hay alrededor, ¿eh? Sin ir corriendo, detente. Mira las plantas. Son bonitas, ¿eh? ¿Tú crees que vales más que ese macizo de lirios o ese rosal, o piensas que vales menos a los ojos de Dios? Tengo que valer más, efectivamente. ¿Has visto alguna vez una planta desnuda? ¿Alguna vez has visto un lirio que no estuviera vestido de una manera hermosa? ¿Has contemplado un rosal donde las rosas no tuvieran con qué cubrirse? Duran poco, pero están muy bien vestidas. Si Dios viste a una planta que no habla, que no canta, que seguramente no piensa, ¿qué te hace pensar que no te va a vestir a ti? Pues esto que dices, Jesús, parece que tiene bastante sentido. Bueno, pues si tiene bastante sentido, entonces, ¿por qué se da la circunstancia de que te dejas llevar por la ansiedad? De que confías en cosas que no son seguras. De que intentas construir una estabilidad que el ser humano no puede construir. Que eso pase es lógico que suceda con los paganos. Versículo 32. Los gentiles buscan todas estas cosas. Que tu vecino Antonio, que lo único que le importa es la salsa y llenarse la tripa de arroz y puerco y ver con quién se acuesta todos los fines de semana, esté así, es lógico. Lo raro sería que tu vecino Antonio no tuviera esa ansiedad. Que tu vecina Luisa, que se gasta en quitarse los pelos del cuerpo y ponérselos en otra parte del cuerpo y no está pensando nada más que en cómo se pone grasa o se quita grasa o cosas de ese tipo, esté con esa ansiedad, es lógico.
pero tú sabes que Dios es tu Padre. Y como Dios es tu Padre, Él conoce mejor que tú cuáles son tus necesidades. Como dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Que los paganos estén angustiados es que es normal. Lo raro sería que no estuvieran angustiados. Una persona especialmente iluminada, Gandhi, en fin, pero lo normal es que los paganos estén con una angustia terrible. Pero vosotros tenéis a Dios por Padre y Dios conoce vuestras necesidades mejor que vosotros. Y eso hace que vuestra vida tenga un sentido que no es el sentido que alcanzan aquellos que no han conocido a Dios, que no me han conocido a mí y que por lo tanto no tienen a Dios por Padre. ¿Y cuál es ese? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán y basta cada día su propio mal. En primer lugar, la sabiduría de Jesús dice que hay una forma de tener una vida plena, pero no es confiando en aquello que no es estable, no es cegándose de tal manera que no veas, no es intentando servir a Dios y a las riquezas. Es comprendiendo que Dios cuida de nosotros de manera absolutamente lógica, porque somos más importantes que cualquier pájaro, somos más importantes que cualquier planta, y además tenemos una manera de vivir una vida plena, buscando el reino de Dios y su justicia, y el resto ya lo añadirá Dios. La sabiduría de Dios, la sabiduría de Jesús, se manifiesta en primer lugar señalando cuál es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida está en buscar el reino. Hace aproximadamente 12 años yo me trasladé de manera definitiva a Miami. Yo pensaba venir de vacaciones hasta que me llamaron el mismo día que llegué a Miami y me informaron de que me había salvado de que me pusieran una bomba prácticamente por horas. De manera que decidí prudentemente quedarme aquí, que fue lo que me recomendaron los que me llamaron desde España. Pero claro, empezar de cero en un país que no es el tuyo no es fácil. Cuando además descubres que tus amigos tienen el secreto del hombre invisible y desaparecen, y que gente a la que has hecho favores a lo largo de más de una década de pronto se los traga la tierra, e incluso descubres que algún amigo que tienes más cerca te roba, pues hombre, esto darte alegría no te da. Y yo recuerdo un día que salí de mi casa, donde sigo viviendo aquí en Miami, y debía de estar preocupado porque iba mirando al suelo. En vez de ir mirando hacia el frente a donde iba, pues arriesgándome a pegarme con alguien que viniera en la otra dirección, iba mirando al suelo. Y de pronto, como a 100, 150 metros de mi casa, me encuentro un pajarito que estaba tirado en la hierba, el pobrecito muerto. Le habría dado un golpe de calor o lo que fuera, y ahí estaba el pobre pajarito. Y yo, que iba con la mirada en tierra, seguramente no muy alegre, de pronto vi al pajarito. Y en ese momento me dije, ni siquiera este pajarito está aquí sin que el Señor lo haya permitido. Si yo estoy en esta situación es porque el Señor quiere que esté en esta situación. Y si Él lo quiere es porque es lo mejor. Y recuerdo que en ese momento dejé de mirar la hierba, levanté la mirada y con el calor espantoso que hay aquí en Miami llegué hasta donde me dirigía. Pero la idea es clara. Lo primero que Jesús muestra, y fíjense que lo muestra ya en su primer discurso, en el Sermón del Monte, es que hay un sentido en esta vida y que el sentido no es material y que no se puede hacer compatible con el servicio a Dios esa visión material. Y el sentido es buscar el reino de Dios y su justicia, porque Dios es nuestro Padre, porque conoce nuestras necesidades mejor que nosotros, porque las suple y porque todo lo que necesitemos lo va a añadir.
segunda muestra de la sabiduría de Jesús que aparece en la Biblia y que es muy importante. La vida tiene un sentido, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Pero ese sentido de la vida es un sentido de servicio. Si me acompañan al Evangelio de Marcos, capítulo 8, Marcos capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 27, y es un texto tremendamente importante. Dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vamos a leer otro texto a continuación. Pero fíjense en esta historia. Jesús llega con sus discípulos a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era justo el límite entre el mundo gentil y el mundo judío. Dabas un salto aquí y estabas en el mundo judío, dabas un salto acá y estabas en el mundo gentil. Y no es casual que Jesús escoja ese lugar. Y entonces les pregunta a los discípulos: bueno, ¿y la gente quién dice que soy yo? Y los discípulos le dicen: pues mira, hay de todo. Hay quien piensa que eres un profeta, hay quien piensa que eres Elías, etc. Y él dice: bueno, ¿y vosotros qué pensáis? Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Y como dice en Mateo, eso no lo has deducido tú por tu inteligencia preclara, sino que eso es mi Padre el que te lo ha revelado. Y en ese momento Jesús empieza a enseñar cómo va a ser el Mesías, que es un Mesías siervo, como aparece, por ejemplo, en Isaías 53. Ojo, que vosotros queréis un Mesías como Netanyahu, un tipo que machaque todo lo que tiene alrededor, que acabe con los romanos, que le pegue una limpieza al templo y que a continuación esclavice a todas las naciones gentiles de alrededor. Cualquiera que se mueva alrededor lo machaca. Pues va a ser que no, porque el Hijo del Hombre va a bajar a Jerusalén, pero no para implantar el reino que vosotros pensáis, ni mucho menos lo que vosotros pensáis. El Hijo del Hombre va a bajar, va a ser vejado, va a ser insultado, va a ser torturado y va a ser crucificado. Y en ese momento, Pedro, que evidentemente tenía unas ideas más nacionalistas que de acuerdo a lo que enseñaba Jesús, toma parte a Jesús y le dice: Señor, eso no puede ser, Vamos, no solo no puede ser porque no quiero que te pase una desgracia, es que no estamos aquí para eso. Nosotros estamos para vencer a los romanos, no vamos a dejar ni uno. Vamos a implantar totalmente el reino de los judíos, se va a limpiar el templo. Aquí va a haber paz porque todos los gentiles van a estar sometidos a nosotros. ¿Qué es eso de que vas a bajar y te van a matar? ¿Pero qué dices? Y la respuesta de Jesús es clara. Pedro, te enteres o no te enteres, tu plan es diabólico. Lo que tú estás diciendo no es el propósito de Dios. Tu Mesías no es el Mesías de Dios, es un antimesías en todo caso. Y eso es como si Satanás hablara por tu boca. Te
te voy a decir algo más, Pedro. No solo es que al Mesías le va a pasar esto, es que de los siervos del Mesías se espera que sigan el programa del Mesías. Aquellos que me sigan tendrán que seguirme cada día y negarse a sí mismos. Y si llega el caso, acabar en una cruz como yo. Y te voy a decir otra cosa, Pedro. Esto te puede parecer que es una pérdida, pero es la única manera de que uno salve esta vida. Y desgraciadamente hay gente que piensa que salvando la vida de una manera no se da cuenta de que la está perdiendo. Pero este es el camino del Mesías y es un camino de servicio. No un camino de imposición, no un camino de destrucción, no un camino de no vamos a dejar a nadie que nos lleve la contraria. Y alguno dirá, es discutible esto que usted dice. Sí, acompáñeme en Marcos al capítulo 10. Porque de nuevo Jesús a estos becerros que tenía como discípulos se lo tuvo que explicar una vez más. Jesús evidentemente tenía una paciencia que a mí me estimula mucho, desde luego. Marcos 10, versículos del 35 en adelante. Dice así. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bajaban a Jerusalén y de camino a Jerusalén los dos hermanitos, sabemos por otro de los evangelios que hubo un intento de mamá para colocar bien a los niños, se acercan a Jesús. En Jerusalén cuando lleguemos vas a acabar con todo, vas a implantar el reino de Israel machacando a esos miserables que han venido de Roma, aquí va a haber un gobierno. Quisiéramos estar con dos carteras ministeriales importantes, a ser posible la de la izquierda y la de la derecha. Y Jesús dice, es que no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo, ¿eh? ¿Vosotros vais a tragar el trago que yo voy a tragar? ¿Vais a dejar que os sumerjan, que es lo que significa bautizar, como a mí me van a sumergir? Sí, podemos. Bueno, eso va a pasar, pero quién va a estar conmigo es una cosa del Padre. Claro, inmediatamente los otros 10 se sienten molestos. Estos dos niños de mamá, ¿qué hacen diciéndole a Jesús que quieren los dos puestos más importantes? Y Jesús responde de una manera muy clara. Vosotros seguís teniendo la mentalidad del mundo. Vosotros os creéis eso que dicen los políticos de que van a servir a su país cuando en realidad lo que quieren es mandar. A lo mejor hay alguien tan tonto que no se ha dado cuenta de eso, pero sería bueno que lo comprendiera porque el propio Jesús lo dice. Se presentan como benefactores, están deseando sacrificarse por nosotros, aunque si nos encontraran en la calle no nos invitarían ni a un café, y una vez que están arriba, por supuesto, se enseñorean y tienen toda la potestad y hacen lo que quieren. Y Jesús dice, es normal, pero ese no es mi camino y no puede ser el vuestro. Mi camino es el de venir, no para que me sirvan, sino para servir y para dar mi vida. Ese es vuestro camino. Si realmente a lo que aspiráis es algo grande, tenéis que servir. No porque sí, sino porque es lo que yo he hecho.
Jesús es normativo. Y es lo que hace Jesús lo que deberíamos copiar y no lo que hacen los dos hermanitos intentando ver cómo se colocan mejor. De manera que, por supuesto, dentro de esta vida, el sentido de la vida es buscar el reino de Dios y su justicia, y esa vida se vive en servicio. Esa vida excluye también la idea de violencia. Si me acompañan a Juan, capítulo 18, yo a veces oigo a creyentes hablando de cuestiones internacionales y hablando de cómo hay que matar a la gente, y luego me pregunto dónde entierran a los muertos, porque es algo verdaderamente tremendo, pero en cualquier caso es algo separado del mensaje de Jesús. Podríamos leer muchos textos, vamos a leer uno. Juan, capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 33 y dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Parece bastante claro, no creo que pueda existir una causa más justa para desenvainar la espada que defender a Jesús, pero como dice Jesús, es que mi reino no actúa como los reinos de este mundo. Si mi reino fuera un reino como los de este mundo, mi gente estaría combatiendo para que no te hubieran entregado, pero mi reino no es de aquí. No solamente eso, fíjense, otro aspecto importante. Además, el reino de Jesús se caracteriza por algo que no es precisamente una de las cosas por las que podamos decir que siempre es claro que se caracteriza. Si uno en un momento determinado preguntara por qué piensa que una iglesia va bien, por qué está creciendo espiritualmente, por qué se supone que hay una presencia del Señor, las respuestas serían diversas, pero curiosamente Jesús da una marca muy clara. Juan, capítulo 13, y versículo 34 y 35 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No van a conocer que sois mis discípulos porque haya milagros, porque milagros hay supuestamente en la Iglesia Católica, los hay en el Islam. Hay gente que va a las tumbas de los santones musulmanes y se supone que se cura, le crece el pelo, cualquiera de estas cosas. Los hay en la India, los hay en el budismo. Esa no es una marca. Tampoco hablar en lenguas. Lamento a los que esto les cause un profundo dolor, pero hablar en lenguas lo hacen los mormones, aparece en la India, aparece en el budismo, ocasionalmente también en el Islam, en absoluto. Ni tampoco llenar grandes templos. Eso, cualquier religión que se precie medianamente te llena grandes templos. Aquello en lo que conocerán que sois mis discípulos es si os amáis los unos a los otros. Esto hace que uno se sienta inquieto porque no parece que sea lo que vaya a caracterizar algunas vidas, pero es la enseñanza de Jesús. Os doy un nuevo mandamiento que es el que va a permitir ver si efectivamente sois mis discípulos o no. Caramba, con Jesús tenía unas ideas de la sabiduría notables, pero esto es normativo. No solamente eso, todavía algo más. Jesús, y no voy a leer los pasajes porque nos alargaríamos mucho y quiero acabar la exposición, Jesús, como la sabiduría de Proverbios, no creía en la religión. Cuando uno va al Sermón del Monte, y alguno puede decir, yo soy muy santo porque ayuno,
Jesús le dice, pues que no se te note, ¿eh? Te lavas la cara, te echas perfume y que no se te note, porque la finalidad del ayuno no es que vean lo santo que eres y lo mala que se te ha puesto la cara. No, pero yo oro y... Cuando vayas a orar, enciérrate en tu habitación, ¿eh? O sea, no me organices estos líos fuera de la calle para que todos vean cómo oras y lo santo que eres. No, tu Padre te verá en lo secreto. Pues yo he visto presidentes que se reúnen con clérigos y tal. Esos ya han recibido su recompensa todos, como dice Jesús. Tú enciérrate en tu habitación, habla con tu Padre y tu Padre que escucha en lo secreto te lo recompensará. Bueno, y hago ofrendas. Bien, pero si vas a hacer una ofrenda y tienes algo contra un hermano, deja ahí la ofrenda, arréglate antes con tu hermano y luego vuelves y la presentas. La sabiduría de Jesús es como lo que hemos visto en Proverbios. No pretendamos sustituir la relación de sabiduría y de temor de Dios con Dios por la religiosidad. Porque es verdad que a lo mejor a la gente la podemos engañar. Qué piadoso, es que siempre, cuando no está de rezo, está de ayuno. Algo impresionante. Es posible que nosotros nos sintamos muy contentos porque la gente ve los santos que somos. Cree que ve. Pero no hay nada en eso que se parezca. 2 puntos más y concluyo. Sexto. Jesús tenía una visión de la escatología que no se parece prácticamente nada a la que se predica en muchos sitios. Yo conozco gente, yo me convertí, dentro de poco hará 50 años que yo me convertí. Cuando tienes casi 50 años de creyente, pues has visto muchas cosas, buenas y malas. Y por ejemplo, has visto a la gente a la que le gusta anunciar la cercanía de la segunda venida. En esto de casi medio siglo no he visto a nadie que acertara. He visto hacer el ridículo a todos, los que daban una fecha, una cercanía, etc. Todos. Algunos siguen haciendo el ridículo décadas después. Y de manera ciertamente prodigiosa hay gente que los escucha, después de que no han acertado en más de medio siglo. Tengo un conocido, por el que siento aprecio, que prácticamente todos los años anuncia el arrebatamiento para el otoño. A la vista está que no ha acertado hasta ahora ni una vez. Lo sigue haciendo. Y hay gente que le escucha. A veces es porque hay lunas de sangre. Y por una razón que ignoramos, pues las lunas de sangre son una señal de que el arrebatamiento está ahí. Llegan las lunas de sangre, no hay arrebatamiento, pasan años y nadie se acuerda de que dijo una estupidez y que hizo el ridículo y que hay que tener mucho cuidado a la hora de escucharle. No, todo lo contrario. La bola sigue dando vueltas. A veces, en vez de las lunas de sangre, hay una guerra en Siria, que no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo, pero la gente se lo cree. Se acaba la guerra en Siria y nadie se acuerda de la cantidad de pavadas que se dijeron en relación con eso. No voy a entrar en lo de Gog y Magog y Rusia, porque hay que ser muy ignorante para creerse que Rusia es Gog y Magog. Es no tener ni idea de lo que se está hablando. Los ejemplos son muchos. La pérdida de tiempo es inmensa. Y lo que esto demuestra de falta de sabiduría es tremendo, pero sobre todo es una muestra de desobediencia. Les voy a pedir que me acompañen a Hechos, capítulo 1, donde Jesús es muy claro al respecto. Dice así en Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús dijo: sí, además te voy a dar el mapa, verás. Primero resulta que la iglesia se va, me la llevo. Luego viene el anticristo, hace un pacto de 7 años, pero a la mitad del pacto decide que no, y entonces hay unos judíos que se convierten, en fin, según algunos hasta vienen los extraterrestres. No. Fíjense en la respuesta de Jesús.
versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, aunque eso no os toca, no perdáis el tiempo con eso. Solo lo sabe el Padre. Cretinos, ¿cómo lo vais a saber vosotros si solo lo sabe el Padre y el Hijo no sabe el día ni la hora? ¿Cómo vas a saber tú que va a ser en el mes de septiembre? ¿Qué estás fumando últimamente para llegar a esas conclusiones? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que se supone que tiene que hacer alguien que quiere la sabiduría de Jesús en términos escatológicos? No perdáis el tiempo calculando, que eso no es cosa vuestra. No, pero es que me gusta, es muy entretenido, ¿no? De pronto los chinos se mueven por el estrecho de Taiwán y a lo mejor esto es que Cristo está cerca. Que no pierdas el tiempo con pavadas, que eso no es cosa tuya, que solo lo sabe el Padre. Y el Padre no te lo va a decir a ti y no se lo va a decir ni siquiera a los 12. Ocúpate de lo que te tienes que ocupar. ¿Y de qué me tengo que ocupar? De ser testigo de Jesús hasta lo último de la tierra. Y es tremendo la manera en la que en vez de ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra, la gente se dedica a hacer mapas del futuro que nunca se cumplen. ¡Nunca! La prueba está en que estamos todos aquí. El pastor que a mí me bautizó hace casi 50 años era un misionero inglés. Y un día me comentó que cuando él era jovencito, aparte de la iglesia a la que él iba, una iglesia de hermanos libres, como los llaman en Argentina, aparte de la iglesia a la que él iba a otra iglesia de su misma denominación porque predicaba mucho de escatología. Uno de los pastores de esa iglesia predicaba mucho de escatología, este era un jovencito y iba, pues le interesaba ver qué iba a pasar en el futuro. Y me dice, y yo ahí aprendí a no dedicarme a hacer cálculos y dedicarme a otras cosas más sensatas. Porque había un pastor, dice, que daba no una, ni dos, ni 10, ni 15. Daba más de 30 razones que dejaban de manifiesto quién era el anticristo. Digo, ¿y quién? Dice, Benito Mussolini. Bueno, Benito Mussolini lo mataron en el año 45, o sea que fíjense ustedes lo acertado y lo bíblico que era este pastor, que a lo mejor tenía una doctrina muy sana en otras cuestiones. Pero es que yo he visto como el anticristo a Saddam Hussein, que lleva, como dicen en España, criando malvas desde hace décadas. He visto al rey Juan Carlos. Me acuerdo una vez que llegué a Miami y el hermano que me recogió me dice muy contento que el anticristo iba a ser el rey Juan Carlos. Como el necio nunca quiere quitarse de la necedad, yo le dije, digo, mira, no te lo tomes a mal, pero yo conozco al rey Juan Carlos, digo, es bastante tonto, yo no creo que pueda ser, no creo que pueda ser el anticristo, yo estaba con él, es bastante tonto y no le veo yo como el anticristo. Y esta persona, en vez de escuchar, me dice, pues ahí está la trampa del diablo, en que parece tonto, pero porque es el anticristo. Bien, evidentemente, cuando uno quiere cegarse, no hay manera de que deje de estar cegado. No nos ocupemos de los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad y seamos testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. ¿Y qué sucedería, y con esto concluyo, qué sucedería si de pronto decidiéramos no vivir la vida de acuerdo con la sabiduría de Jesús? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no colocamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia y esperamos que el Padre añada? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, decidiéramos que, aparte de no colocar el reino de Dios y su justicia por delante, nuestra vida fuera una vida de engrandecimiento en vez de una vida de servicio? ¿Qué pasaría si, por ejemplo,
en vez de caracterizarnos por el amor y rechazar la violencia, pues realmente pensáramos que no. Para demostrar que soy un buen cristiano hay otro tipo de cosas, vamos a dejarnos de esto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi vida estuviera totalmente inyectada de religiosidad para que la gente viera cuánto dono, cuánto ayuno o cuánto hago cualquiera de estas cosas? ¿Qué pasaría si mi vida, además, dedica horas a perder el tiempo para calcular en el momento en el que se va a producir el arrebatamiento? Pues yo qué sé, porque el planeta Neptuno se acerca a no sé qué planeta o cualquiera de estas cosas. ¿Qué pasaría? Pues que mi vida sería una vida sometida a la posibilidad de ser una vida arruinada totalmente. Si me acompañan ustedes a Mateo, capítulo 7, y es la conclusión del Sermón del Monte, lo que dice es verdaderamente tremendo, es la clave para que nuestra vida sea una vida de acuerdo a lo que Dios desea y una vida plena, o sea un desastre. Dice así en Mateo 7, versículos del 24 en adelante. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La palabra de Jesús es tremendo. En esta vida vamos a tener dificultades. Si alguien les está diciendo que por el hecho de ser cristianos no van a tener problemas, o es muy ignorante, o es muy necio, o es muy sinvergüenza. Porque no es verdad. La Biblia precisamente dice que todos los que quieran seguir piadosamente a Cristo Jesús padecerán persecución. No dice el 20%. Si te tocan el 80%, bueno, no. Sino que dice que todos aquellos que quieran seguir piadosamente a Cristo Jesús padecerán persecución. Y Jesús dice, es así. Tu vida es como una casa. Y van a venir riadas, y va a llover, y a veces hay inundaciones. Pero si tu casa está basada en mis enseñanzas, igual que si su cimiento fuera una peña o una roca, aguantarás. Aguantarás. Por mucho que llueva, por muy fuerte que sea la riada, tú estás sustentado en Cristo y aguantarás. En el siglo XIX, aparte de inventar el fútbol, en algunos lugares los ingleses inventaron un deporte que era robar a los náufragos. Cuando de pronto un barco llegaba a las costas inglesas y no había un faro en la zona, y a lo mejor se levantaba una tempestad que era muy común, los habitantes del pueblo que daba a la playa esperaban el naufragio y a continuación se lanzaban sobre los náufragos, los mataban y, por supuesto, se llevaban todo lo que podían. Ya cuando llegaran los marinos del rey, ya encontrarían los huesos y los cadáveres y poco más. En uno de estos naufragios, una de las personas, como sabía el deporte inglés, nadó como pudo para no acercarse a la costa, llegó a un escollo y se subió al escollo. Se agarró al escollo, el agua caía a mares, pero por supuesto no estaba dispuesto a moverse de la roca. A la mañana siguiente, después de que los amables ingleses de la costa hubieran saqueado todo, un buque de la marina del rey empezó a buscar si había alguien en alta mar y encontraron a este pobre hombre encima de la roca. Bueno, echaron una manta, ya estaba protegido por la marina del rey y le dijeron, ha debido usted pasarse toda la noche temblando y tiritando. Y el hombre respondió, sí, me pasé toda la noche temblando, pero la roca sobre la que estaba no tembló. Y esa es nuestra vida si nos apoyamos en Cristo. Nosotros podemos temblar, podemos encontrarnos
con las riadas, con las inundaciones, pero si estamos sustentados en la sabiduría de Cristo, en esa roca, la casa se mantendrá. ¿Y qué pasa si no está basada en la sabiduría de Cristo? Y está basada en la religiosidad, en dedicarse a pensar qué va a pasar en el futuro, en guardar dinero o en valores seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que si viene cualquiera de esas situaciones, la casa se vendrá abajo porque no está asentada en la roca, sino en arena. Y la ruina de esa vida será tremenda. Yo espero que en estas 2 horas aproximadamente en que he estado hablando de la sabiduría, hayan podido recibir ustedes siquiera unas pinceladas de esa sabiduría en la Biblia y hayan podido ver cómo nuestra vida tiene que asentarse en ella y en el temor de Dios para ser una vida plena, para ser una vida con sentido y una vida que no se viene abajo y se arruina cuando de pronto vienen las riadas. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia.